Podcast. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas veces, cuánta gente habrá bailado escuchando esta canción? ¿Y cuánta de esa gente la habrá cantado sabiendo de qué habla, en primera persona? Cuando dice, por ejemplo, si quieres pasar el rato, si tienes malas noticias, cuando tu día haya terminado y quieras correr, ella no miente. Cocaína. Es una canción de finales de los 70, se supone que es una denuncia de los riesgos que genera la droga, pero en su momento hubo quien lo interpretó como todo lo contrario, como una especie de glorificación del consumo. De lo que no hay duda, y es posible que muchos oyentes lo estén descubriendo ahora mismo, no hay duda de que España ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de países consumidores. 12 de cada 100 mayores de edad, y es una cifra estimativa, han esnifado o esnifan habitualmente. Así que hoy abrimos la ventana con un libro, con un estudio interesantísimo titulado Una rayita, ¿por qué se consume tanta cocaína y no se habla de ello? David López Canales, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espera que te abran el micro y saludamos otra vez. Buenas tardes. Muy buenas Ahora tardes. sí, perfectamente. Bueno, primero Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Matías, ¿tú eras consciente de este dato que acabo de dar? De que España es, no diré campeona, pero que es líder o alumna muy aventajada en esto de consumir cocaína. No, pero me he echado a temblar porque cuando han dicho Matías, ¿tú has consumido cocaína? Yo pensaba que éramos país de tránsito, país favorecido por los célebres lazos norte de África, casi geográficos, y América del Sur, pero pensaba que se iba a otros sitios, que pensaba que éramos que no pensaba que tanta se quedara aquí. David, ¿por dónde empezamos la conversación? ¿Tú cómo te metes en esto? Pues me meto para intentar responder a una pregunta que me hago, que es la de ver cómo circula la cocaína en España, lo normalizada que está y que no se habla nada de ello. Y yo, porque además, lo comentaba antes con Marta, ¿no?, de empezar el programa, yo soy de una generación, yo nací en el año 80, yo era un niño muy jovencito cuando se hacían los primeros anuncios del no contra la droga, ¿no? Y entonces de aquella condena moral absoluta y aquel no rotundo a la droga, el ver que ahora que soy adulto, leer lo extendida, eso, lo normalizado que está y que en cambio, pues eso, que no se hable en absoluto de ello, ni entre quienes lo consumen. La época en la que tú naces, en los años 80, la cocaína estaba asociada, y tú lo cuentas en el libro, a la gente famosa, a la gente con posibles, a unas fiestas determinadas, a un estatus concreto. Hoy no. Hoy también lo describes en el libro, se puede ver la cocaína y consumir en los baños de un bar, en los festivales de música, en las cenas de negocio, en las fiestas patronales, en reuniones de amigos, en redacciones de medios de información, en fiestas en casa, en despachos, en universidades. ¿Qué ha ocurrido en estas pocas décadas para dar este salto? Sí. ¿Has llegado a alguna conclusión tú? Inicialmente era aspiracional, ¿no? Como dices, incluso, mira, yo menciono en el libro una crónica del diario El País del año 82, que es maravillosa esa crónica, o sea, que describe la cocaína como un signo externo de riqueza, la compara con el caviar, con el champán. Con el caviar rojo. Con el caviar rojo en concreto, es verdad, y con los coches deportivos. Y esa imagen es con la que irrumpió en España, con la que creció, pero que poco a poco ha ido desapareciendo, pues eso, según se ha ido consumiendo más, normalizándose, democratizándose de alguna manera también, que ya no es solo para esas clases altas o para ese poder adquisitivo, sino para todo el que quiere y puede acceder a ello. Abaratándose. Es que esa es otra. Sí, y abaratándose. España es uno de los países, o el país, donde la cocaína es más barata. Definamos barato, pero en comparación con otros, ¿no. De los países de Europa, sí. De los países occidentales, porque en Latinoamérica es mucho más, es más barata, de los países occidentales. Pero sí, es que cuesta lo mismo que a principios de los años 80. Yo tengo la imagen de los años 80 de que además, digamos, se veía de esta manera porque era la droga limpia, ¿no? Sí. Respecto a la heroína, que dejaba a la gente tirada en las calles, eran los pringados, que era muy desagradable, ¿no? Sí. Meterse un pico, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, era una droga asociada a determinados niveles, como una droga, pues, que hacía menos daño, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que esa es una de las causas también, porque claro, a mí me llama mucho la atención yo cuando me empiezo a preguntar ¿y por qué se consume tanto? ¿No? E intentas buscar las causas de lo que se ha explicado, incluso políticamente hasta ahora, siempre se recurre a la idea de que España es un puerto de entrada para la droga. Pero digo, bueno, si es un puerto de entrada, entonces, según eso, Portugal, que es el mismo territorio con las fronteras abiertas, se consumiría también muchísimo porque habría muchísima disponibilidad. Bueno, pues en Portugal se consume 10 veces menos, es de los países que menos consumen. Y luego otro dato importante es que no hay un paralelismo, no hay una relación entre las incautaciones, suponiendo que cuantas mayores incautaciones de cocaína hay, más se consume porque más disponibilidad hay. Luego lo acabamos de ver ayer o antes de ayer, ¿no? Con los 1.200 kilos que se han incautado en Madrid, no hay una correlación con el consumo, con lo cual a mí esa idea de que es porque España es puerto de entrada, como si la repartieran gratuitamente los narcotraficantes, pues no me funciona. Entonces, buscando las causas, ¿no? Intentando encontrar esas causas, una de ellas me parece que es lo que estabas tú diciendo, Isaías, ¿no? Esa comparación con la heroína y con la epidemia que provocó la heroína de víctimas de sobredosis, de víctimas de SIDA, de víctimas de hepatitis y la marginalidad y el crimen a la que estaba asociada. Cuando llega eso en los años 80 y 90, la cocaína no está ahí, no es equiparable a eso. Parece además todo lo contrario, con lo cual yo creo que a partir de ahí se dispara. En los años 80 que mencionáis tanto es cuando empieza además la guerra contra las drogas, la guerra organizada, el zar antidroga en Estados Unidos, aquella frase de Nancy Reagan, just say no, di simplemente que no, y es una guerra que está claro que se ha perdido. Pero hay una cosa, David, por mi experiencia es que, no sé, en mi entorno, en mi círculo, no digo que no se consuma, por supuesto, pero luego no se habla de la cocaína. Es una difusión, es una propagación sigilosa. Es que esa es la diferencia, Matías. Exacto, o tú has visto que la gente pues ya abiertamente lo comenta. ¿Cuál es digamos, la exposición social del consumo, de la adicción? Yo creo que no se habla, bueno, es que del consumo no solo es adicción, es decir, claro, o sea, hay una parte que llega a convertirse en adicción, pero luego hay la mayoría de los consumidores, yo creo que no son adictos ni tienen problemas de adicción. Yo creo que no se habla de ello, yo digo en el librito, digo, no solo de la coca, solo se habla para pillar y nunca, ni siquiera por su nombre, ¿no? Para comprarla y ni siquiera por su nombre. Y yo creo que es un tema que no está, o sea, que si tú estás en una fiesta con amigos que la consumen, pues ahí no es que hables, es que consumes sobre ella, pero al margen de eso no se habla ni por qué, ni cuánta, y incluso si estás con gente que no la consume, ni se te ocurriría decir, oye, ¿y si pillamos coca y no sé qué? Porque sigue teniendo un estigma, ¿no? Y un ritual también, ¿no? De la ocultación, de la cosa prohibida, ¿no? De la cosa sigue siendo parte del consumo, pero luego el estigma al que está asociado el que la consume para aquel que no la consume. David, yo te felicito por el libro porque desde luego que ayuda a la reflexión. Y claro, yo me planteaba leyéndolo, ¿no? Si estamos a la cabeza del consumo de cocaína, España también está a la cabeza del consumo de antidepresivos y de ansiolíticos. Si nuestros jóvenes son parte del segmento de población que tienen más problemas de salud mental y se sienten más solos, ¿aquí nadie se plantea qué tipo de sociedad estamos construyendo o qué nos pasa como sociedad? Sí, estoy de acuerdo con eso. Es parte de lo que no se habla de ello, ¿no? Porque el debate va más allá de la coca. Yo creo que la coca es muy simbólica para hablar de todo lo que tú estás diciendo, Marta, ¿no? Es decir, ¿por qué se consume tanto en una sociedad? Yo lo planteo como una paradoja de la cocaína, lo llamo yo en el libro como conclusiones. Por un lado, es un producto más de consumo en una sociedad hiperconsumista, que consumimos absolutamente de todo, desde series de televisión la droga hasta de la prisa, ropa, lo llamas tú, ¿no? Sí, hasta ropa, ocio, etcétera, pero al mismo tiempo es una droga como una sustancia que se consume para evadirnos de todo eso, del agotamiento, de la productividad extrema, de la sociedad, yo creo, individualista también que vivimos, y no se habla de ello porque asumimos, o nos ha hecho asumir el sistema, ¿no? Que todo son consecuencias, o sea, que todo es responsabilidad individual, es decir, que si no estamos bien es por nosotros mismos, de nosotros mismos depende estar bien, que si consumimos es porque se quiere o no, y en el consumo también hay un factor de placer que siempre está obviado y que de ahí viene obviado por el prohibicionismo.
Pero eso, o sea, que todo depende de nosotros mismos y no de esas causas sociales que hacen a lo mejor pues que se consuma muchísima cocaína, y, igual que medicamentos, alcohol y tantísimos otros productos. Y tal. Yo de eso del prohibicionismo quiero hablar, porque a lo largo de todo tu libro flota, aunque no se mencione siempre explícitamente, el eterno debate de si las drogas tienen que legalizarse o no. Porque hubo un momento donde efectivamente Estados Unidos toca el silbato y dice, prohibido. En cualquier condición, en todas partes, en todo el mundo, y empieza la gran guerra contra la droga que, como decía Isaías, clarísimamente ha fracasado. Vamos, no es que haya fracasado, ha generado una montaña de muertos y de daños colaterales y de víctimas absolutamente impresionante. Yo no sé ahí, ya sé que tú no tomas una postura concreta porque es un asunto realmente complejo, pero ese debate de si legalizar o no legalizar está ahí flotando todo el rato. Te pregunto tu opinión, sí. Con lo que sabes, con lo que has estudiado, con lo que conoces. ¿Por dónde podría ir la cosa? Yo creo que lo primero por donde... El término prohibicionismo está muy bien elegido. Claro, lo primero es entender de dónde viene ese prohibicionismo, porque hemos crecido o hemos asumido un no rotundo a las drogas, que viene en realidad eso impuesto por Estados Unidos, pero por Estados Unidos, por unos genes puritanos que tienen, que desde su fundación se han opuesto a todo lo que implica placer, porque lo dice la Biblia, desde que Adán y Eva eligieron el placer en lugar y se comieron la manzana, y eso está en las bases fundacionales de Estados Unidos. Eso está en el ADN de los ciudadanos americanos y eso está en la reelección de Trump. Y entonces de ahí viene ese no a las drogas tan rotundo. Es decir, y eso ha impedido que se implantaran otro tipo de políticas que se llaman de reducción de daños, que podrían haber contemplado. La legalización es el paso más lejano, ¿no? Es el cambio absoluto de paradigma, pero otro tipo de políticas intermedias desde educación, de no estigmatización, etcétera. Yo respecto a la legalización, yo no tengo una postura clara, porque además yo no soy ningún experto en esto, y creo que hay mayores expertos que yo, pero a mí me lleva a concluir, o sea, mi idea es que yo creo que no le veo otra alternativa, viendo pues esto, cómo ha fracasado toda la guerra contra las drogas, cómo hay millones de personas en el mundo que quieren consumir, ahora estamos hablando de cocaína, pero podría ser otra droga, cocaína, y entonces es una libre elección al final que ellos hacen, y cómo las víctimas de todo este sistema están en otros países, porque que eso me parece también muy interesante, es decir, cada vez se hace un consumo más sostenible y responsable de productos, pero cuando llega la noche y la cocaína, ahí no importa que haya... Nadie se acuerda del impacto que tiene. De cuántos muertos cuesta una raya. Claro, ¿no? Claro. Pero de todas formas parece lógico que todo adulto informado, y creo que ahí está la clave, pues debería tomar las decisiones sobre su cuerpo. Y por cierto, habéis empezado con Eric Clapton, con el cocaína. Sí. Eric Clapton tiene 80 años, tiene un cuerpo de 50, y lo digo porque se ha visto en las playas de Baleares, pero pasó un auténtico infierno de las drogas. Entonces hay una cosa, David, que te quería preguntar. Hay un momento en que se acaba el silencio, se acaba el sigilo y se habla masivamente de las drogas, que es en los exconsumidores, ¿no? Lo vemos continuamente, que se presentan a menudo, incluso, no digo como heroicidad, pero un hombre que ha logrado, una persona que ha logrado salirse en el deporte, en la música, en el cine. Las personas que tú has visto, las situaciones que tú has contemplado, ¿están a gusto con lo que es el hábito, el consumo, sin llegar a la adicción, o quieren salirse de esa situación? Bueno, yo últimamente cada vez he conocido más casos de amigos y de personas cercanas que están en procesos de rehabilitación porque se les ha ido de las manos. Que no son baratos, por cierto. Que son carísimos, claro. Que no son baratos. Lo mismo que con toda hablando de entre 2.000 y 12.000 euros al mes. Sí, pasa lo mismo con toda la sanidad. Claro, o sea... Entonces, sí, y eso ya han subido muchísimo también las cifras en los últimos años, lo cual demuestra también que esa evolución y ese aumento del consumo, porque siempre hay un porcentaje al final que va a tener problemas de adicción. No, la gran paradoja es lo que decías, Matías, que cualquier individuo adulto es libre de tomar la sustancia que crea conveniente. El problema es que en nuestra sociedad, para consumir concretamente esta sustancia, tienes que pisar la raya de la ilegalidad. Claro. Y entonces, por un lado, estás llevando a ese ciudadano libre a cometer determinadas ilegalidades, y por otro lado, estás alimentando el negocio ilegal que seguramente no existiría. No existiría evidentemente si estuviera regularizado como el tabaco, ¿no? A pesar de que el tabaco tenga sus consecuencias, como lo tiene el alcohol y como lo tiene cualquier otro tipo de drogas, ¿no? Entonces este es el terreno, o sea, a mí me pasa con estas drogas duras, que antes llamábamos drogas duras, por lo mismo que con la prostitución, que es un fenómeno que está ahí,
pero que está, bueno, en esa nebulosa que por un lado ni se ataca convenientemente y no se acaba de resolver, ni en la profundidad de las mujeres que se prostituyen y que son víctimas de trata, ni tampoco por parte de quienes consumen prostitución o en este caso droga, ¿no? Esa paradoja es la que yo no termino de entender. ¿Por qué una sociedad democrática no coge el toro por los cuernos con un plan, ¿no? ¿Cuál es el plan? Con un plan, efectivamente. ¿Vamos a acabar con la coca, con las drogas? No. Pues yo creo que no vamos a acabar nunca con la coca y con las drogas. Pero sí podemos concienciar para que la gente consuma menos, si podemos acabar con la delincuencia que, como decía Marta, acaba con miles de vidas antes de que llegue la coca al consumidor, pues no sé, yo creo que habríamos dado algún paso, creo. Porque ¿desde cuándo se coloca el ser humano? Desde que nos pusimos de pie. O sea, el hombre de las cavernas se deprimía por lo que la caza o la recolección de frutos le provocaba. Toda la vida, o sea, los frutos maduros que generaban el primer alcohol, pues ya los consumía el ser humano, es decir, desde siempre el ser humano ha consumido drogas. En la Odisea, Homero habla y además habla ya no solo del consumo de drogas, sino del policonsumo, porque mezcla ya aparecen el opio y el vino mezclados, bueno, es decir, es de que siempre. La naturaleza es muy lista, ¿no? Yo no sé si fue Dios el causante, pero normalmente la droga aparece en lugares en donde se necesita esa droga, ¿no? Porque la cocaína es un derivado, pero la planta de la coca la consumen naturalmente en países en donde por la altitud pues necesitan efectivamente consumir esa hoja de coca y mascarla, bueno, para poder subir cuestas. Has utilizado antes has utilizado el concepto negocio y mira, aprovechemos hoy que tenemos como cada miércoles a nuestro economista de cabecera, Santiago Aroña Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La pregunta igual es un poco así, pero yo te la formulo. Si estamos hablando de cocaína, pero hablemos en general, ¿no? Si esta droga fuera legal, esto en términos económicos para el conjunto del país sería bueno, malo o regular para la economía, quiero decir. Bueno, cualquier bien, servicio, sustancia que es ilegal, evidentemente no paga impuestos. Uh-huh. No hay una recaudación. Es más, hay un gasto en su persecución. Si una sustancia o un servicio se legaliza, se regula, evidentemente puede ser gravado con impuestos, con tasas. En consecuencia, desde una perspectiva puramente económica y fiscal, es rentable su legalización. Vuelvo a poner, que ya lo he puesto otras veces, el ejemplo de la marihuana en California. Sí. La marihuana en California, que es legal, está moviendo al año pues cerca de 4.500 millones de dólares. En toda su amplitud. Es bastante dinero, la verdad. Tú habías dicho, Santiago, que de todas formas, aunque evidentemente no se graban con impuestos, pero sí entran en el PIB, ¿no? Por ejemplo, lo comentabas con la prostitución, ¿las drogas también se contemplan? Sí, pero es una cosa, Matías, totalmente estimativa. Ya. En España, si no recuerdo mal, son unos 3.300 millones. Es prostitución, contrabando y drogas. Pero todo junto. Sí, pero es además se hizo como exigencia de la Unión Europea, de la Unión Europea. Bueno, yo evidentemente a esta cifra no le daría absolutamente ninguna credibilidad. No quiero decir que se haga mal adrede, pero es que no se puede hacer bien. Ya. Hay un dato que da David en el libro que me ha llamado la atención, que dice que, claro, las cantidades de dinero que mueve la cocaína y la droga en general son tan descomunales que se comparan estadísticamente con las grandes industrias del mundo. Dices, tanto dinero que en 2008, en pleno colapso financiero, estos ingresos son los que dieron oxígeno y liquidez a la banca mundial una vez reingresado al sistema y blanqueado por las mafias y las instituciones financieras, ¿no? Sí, eso no lo digo yo porque lo has recogido. Qué valiente sería. Sí, lo he recogido, no me acuerdo quién era el experto que lo dijo, entonces trabajaba en un comité de la ONU y lo dijo, que en aquel momento el dinero del crimen organizado y de las drogas era el que se había ingresado al sistema y que había mantenido también, el que había evitado un colapso mayor del sistema financiero. David, tú, después de escribir este libro, que insisto, además lo dices tú, no pretende, no quiere pasar por un ensayo académico, pero ¿cuál sería el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso, creo que estaría muy bien que hubiera en España un debate político sobre este tema que no fuera en los términos que se lleva haciendo siempre. Es decir, aparte de que el debate político es casi inexistente, porque claro, lo de ser blando con las drogas o la idea de ser blando con las drogas es mala, ¿no? Y no puntúa, no da votos.
que se haga un debate, una conversación con una visión más realista de qué implica el consumo. Y no hablo ya de un debate sobre la legalización, ¿no? Sino ver quién son los consumidores, porque, por ejemplo, en el caso de la cocaína, son los mayoritarios, o el porcentaje más amplio está entre los mayores de 35, entre los 35 y los 45 y hombres, años. Dices que son 9 de cada 10. Más de... Que me ha parecido una pasada. No, 9 de cada 10 los que ingresan, los que van a tratamientos de rehabilitación. Que se les da a las manos. Y sobre todo un debate, y de esto sabe mucho Isaías, con otro lenguaje, porque siempre que los políticos, y en el debate político se abre sobre drogas, se habla de prevalencias. Pero prevalencias es las personas que sufren una enfermedad, ¿no? Es lo que significa esa palabra, no consumidores. Se habla de accidentes, se habla de crimen, pero no se habla de esos consumidores de esa parte más placentera o de ese consumo incluso terapéutico frente a esta sociedad desquiciada en la que vivimos. Todo eso no está en la conversación política. E incluso, fíjate, hace unos años, en el 2008, no hubo un debate en el Congreso, que ha sido el último grande que ha habido, cuando estaba Bernat Soria de ministro, cuando estaba el PSOE en el gobierno, y le preguntaban que por qué España estaba a la cabeza y no sé qué, y luego, claro, unos años después volvían a hablar de ella y decían, no, está bajando como si el consumo, como si fuera una cosa del gobierno y de la acción del gobierno, cuando lo que pasa es que había caído porque había caído todo el consumo con los años de recesión. El arranque de tu libro... Ni siquiera hay una visión realista. El arranque de tu libro es muy bueno, cuando recuerdas el caso de Miranda de Ebro, en portadas de prensa internacional, Miranda de Ebro bate el récord de consumo, porque los análisis de aguas residuales había dado esas plata, todo el mundo se preocupó mucho, y al cabo de unos años, Tarragona. Y entonces ya la gente no se preocupó tanto. Ya no hubo reporteros yendo a pisar el terreno, a hablar con vecinos y tal, ¿no? O sea que efectivamente hemos interiorizado algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, de lo que no hablamos, pero que está ahí. Y los es que lo de Tarragona, es decir, Tarragona ha salido estos 2 últimos años en 2 estudios como la segunda ciudad que más cocaína consume. Entonces yo, cuando estaba haciendo el libro, preparándolo, llamé al ayuntamiento, dije, ¿por qué? O sea, para intentar saber el por qué. Me dijeron, eres la primera persona que nos llama preguntando por qué. Claro. Y yo dije, madre mía. Pero años atrás, en Miranda de Ebro, y en Miranda de Ebro, en cambio, llamó. Se enviaron como en las películas americanas, las caravanas de periodistas ahí a preguntar a los vecinos por sus vecinos. Bueno, es que lo que llamó la atención es que la coca llegase a ser tan grande el consumo que apareciera en las tuberías, ¿no? Y claro, en la segunda o en la tercera información, pues ya casi ni preocupa el asunto, bueno, ¿no? Aparecen muchos billetes de 20 euros, pero te quería preguntar, David, ¿te dieron la respuesta en Tarragona? ¿Te dijeron por qué tenían esta prevalencia? No, me dijeron que no, porque no tenían ellos ningún dato en el ayuntamiento, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni de las universidades, ni de la población, ni nada que lo explicara. Entonces me decían que eso requería un estudio mayor que no se había hecho, pero que no tenían datos tampoco para dudar sobre el estudio, porque el de Miranda de Ebro del 2007 luego resultó que era mentira, que no era verdad. Pero luego ya sale a rectificar. Claro, ya la noticia había sido tan buena que no... Hay un dato muy interesante, ¿no?, que acaba de decir Santiago Niño, y es eso, no es solamente que al ser un negocio ilegal el Estado no recaude, sino que el Estado gasta mucho en perseguirlo. Es que gasta muchísimo. Gasta dinero y gasta el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en perseguir ese negocio turbio, ¿no? Que si estuviera legalizado, no diré con todo, pero con una buena parte seguramente sí que se acabaría. Bueno, pues nada, recomendamos de verdad este librito. Es pequeño, pero muy intenso y muy interesante. Una rayita, ¿por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello? David López Canales, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, amigo. Y ahora seguimos haciendo números con Santiago Niño Becerra. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. ¿Cuánto va a costar un piso a pie de playa este verano? Así en general, Santiago, para abrir boca. A ver, porque habrá subido, claro, me imagino, ¿no? Bueno, pues se calcula que a cada familia que alquile un apartamento va a tener que pagar 110, 120 euros más que el año pasado. A ver, lo que pasa es que... Sí. A ver, lo que pasa es que, bajo mi punto de vista al menos, no es lo mismo un apartamento de playa que un piso o un apartamento residencial. El precio de un apartamento de playa está en función de lo que la gente, de lo que las personas estén dispuestos a pagar. Punto. Ya. Con el apartamento residencial no pasa eso.
Es decir, con el apartamento de playa, cada familia tiene su presupuesto de vacaciones, cada familia tiene lo que piensa gastarse y llega hasta ahí. Con el apartamento residencial no. O sea, la población hace los sacrificios que sea para poder pagarlos. Entonces, en España está pasando una cosa muy curiosa, y es que lo que se ha visto es que la demanda de residencias, de apartamentos en la costa, está bajando, la demanda española, y está siendo sustituida por demanda extranjera. Vaya. Que esto, Matías, igual tú tienes datos mucho más concretos de Mallorca. Porque lo que está ocurriendo es que los precios de las habitaciones de hotel en toda España, y hablamos por supuesto en la España costera y en la España turística, se han disparado hasta niveles brutales. Estamos hablando de 4 estrellas a 500, 600, 700 euros la noche. Toma. Y 5 estrellas, por supuesto, por encima de 1.000 euros. Y además otra cosa, compromiso de quedarse varias noches. O sea, es muy difícil en un hotel. No, 2 noches, no, 2 noches no, como mínimo 7 noches o esto. Entonces, esto ha subido tanto que lo que ha disparado es el alquiler turístico. Por eso hay una guerra entre ganaderos y agricultores, aquella guerra del lejano oeste entre ganaderos y agricultores, entre hoteleros y los alquileros, ¿no? Los que alquilan sus pisos y turismo. De todas formas, dabais un precio de 1.300 euros semanales en alquiler vacacional en apartamento de playa. Yo no soy un experto, pero a quien encuentre un apartamento de playa por 1.300 euros semanales, que lo coja ahora mismo. Sí, debe ser un promedio, Matías, debe ser un promedio. Medias. Es un promedio. Estos son medios. Claro. ¿Y hay mucho dinero negro ahí, Santiago? En este alquiler de bajo manta. Matías, ¿qué quieres que te diga? Que sí. O sea, a ver, yo simplemente voy a aportar un dato y a partir de aquí pues podemos hacer las extrapolaciones que queramos. Se estima que claro, estas son estimaciones todo, ¿no? Entre el 17 y el 23% de la economía española es sumergida, es negra. Entonces, a pesar de todas las limitaciones que ha puesto Hacienda incluso en los bizums ahora, también se va a regular la cantidad de bizums y el importe de los bizums que vas a hacer. Y el pago en metálico, pues claro, evidentemente sigue habiendo dinero negro. Además, Isaías, es que es un dinero muy fácil. O sea, es decir, ¿quién va a controlar los ingresos de una persona que en una zona como por ejemplo Mallorca o la Costa Brava o la Costa Blanca, que está invadida de turismo, le hace o no le hacen por un alquiler? Claro, es dificilísimo controlar eso. Oye, Santiago, ¿tenemos ya alguna idea un poquito más concreta o aproximada de cómo pueden impactar los aranceles, en fin, acaben como acaben los aranceles en el empleo español? Porque he leído por ahí algún estudio que habla de más de 400.000 trabajadoras afectadas, según cómo vaya la cosa. No sé si es un cálculo real ese. Eso casi medio millón. El Mundo publicó hace 2 días, anteayer creo que fue, un estudio, bueno, el resumen de un estudio con una serie de gráficos bastante explícitos de este impacto. Entonces se estima que el impacto global directo, indirecto y el derivado, es decir, empresas que trabajan para otras empresas en régimen de pleno empleo o no, podía llegar a los 460.000 afectados. Claro, esto realmente, Carlas, es una exageración. O sea, es brutal. Eso es que a mí al leerlo me parecía que era muy... Sí, pero cuidado, es una exageración, pero lo que quiero decir es que esto pone de manifiesto que aquellas palabras, aquel mensaje que lanzó el gobierno en enero, o cuando la administración Trump dijo que iba a disparar los aranceles, de que a España no le iba a afectar prácticamente nada, esto no es verdad. Es decir, aunque 460.000 sea muchísimo y nos quedemos solo en 300.000, sigue siendo una burrada. Yo te voy a preguntar, Santiago, ¿cuándo empezaremos a sufrir los aranceles, ¿no? Porque estamos ahí pendientes en el consumo. Bueno, pero no, está claro que Trump lo emplea como señuelo, y el señuelo que ha utilizado es: vengan ustedes, los españoles, los alemanes, a fabricar a Estados Unidos. ¿Esto hay algún peligro de que ocurra, de que las fábricas españolas digan, mira, pues la única forma de librarse de los aranceles es trasladar allí las instalaciones? Españolas no lo sé. Hyundai, por ejemplo, ya va a montar una fábrica. Mercedes va a montar también fábricas en Estados Unidos.
Empresas españolas, no lo sé, porque las cosas, la mayoría de productos que España exporta a Estados Unidos, dejo al margen el turismo, este es otro tema, son cosas como acero, aluminio, que esto ya está hipergravado y que el bajo valor que tiene evidentemente no compensa poner o difícilmente compensa instalar una fábrica allí, vino, aceite, aceitunas, industria agroalimentaria. Esto realmente es muy complicado. Yo no sé si alguna empresa le podría, alguna empresa española le puede salir a cuenta, pero evidentemente a España yo creo que es difícilmente le saldrá a cuenta. Oye, y otra consecuencia que puede provocar la política económica de los gobiernos de Estados Unidos, los despidos que ha habido, que hay en el sector tecnológico y los recortes en toda la administración del gobierno, yo he leído por algún sitio que podrían condicionar o lastrar las carreras de la generación Z durante varios años. Esto no sé cómo se produce, si es que se produce. Esto realmente además es una cosa, es de las típicas cosas que de entrada, afectan poco o no, pero el impacto lo tiene más a largo plazo. Es decir, la generación Z, recordemos que son los nacidos entre el 2008 y entre el 1995 y el 2008. Entonces, estas personas son unas personas que ahora están empezando su carrera profesional. Y además en Estados Unidos está sucediendo que muchas jóvenes y muchos jóvenes han visto que el empleo público puede ser un buen inicio para su carrera profesional, sobre todo en temas tecnológicos. Sí. Es decir, no es que busquen convertirse en funcionarios, algunos sí, pero puede ser un buen... De esto se ha escrito bastantes cosas. Pero ahora la contratación federal está rodeada de incertidumbres con esta nueva política, ¿no? Ahí voy. Entonces, estos recortes que ya se han producido en la administración estadounidense y que parece ser que van a seguir, esto ha cortado de raíz esta carrera profesional o este training que los jóvenes y las jóvenes estaban haciendo. Y entonces, claro, están saliendo a borbotones o los están echando y están buscando empleos privados pero sin estar formados. Es decir, su idea era formarse en la administración, aunque los salarios sean más bajos, y luego pasar al sector privado. De ahí que sea un efecto que pueda verse después. Claro, si esto se reproduce, este fenómeno se reproduce en Europa, claro, esto también va a acabar afectando, evidentemente, a la generación Z europea. Está claro que hay más emprendedores norteamericanos que europeos. Esto estaba en el informe Draghi. Los grandes emprendedores están en Estados Unidos. Yo te quería preguntar, Santiago, si hay un carácter nacional. Los españoles somos más funcionarios, los americanos tienen un carácter más emprendedor, más aventurero. Bueno, de esto, Matías, se ha escrito toneladas de papeles, se han escrito sobre esto. Y hay incluso que hay estudios que lo vinculan al carácter, a la ética protestante y calvinista en contra de la moral católica. O sea, se ha escrito muchísimo sobre esto. De todas maneras hay una cosa que, ya que ha salido el tema, a mí me gustaría comentar, y es que luego te contesto, Matías, pero me gustaría comentar, a España siempre se le ha puesto como el país que tiene una mayor carga de, ya no funcionarios solos, sino de empleados públicos de Europa. O sea, siempre se ha dicho que en España la función pública está sobrecargada. Bueno, eso es absolutamente falso. O sea, España tiene una de las tasas de empleados públicos más bajas de Europa. Está bien que lo digas. Literalmente. España no llega al 14% de la tasa de empleados públicos. Son datos de hace unos años, pero en Francia llega casi al 17%, en Suecia al 30%. O sea, esto hay que tomarlo dentro de su contextualización. Bien, lo que tú comentabas, Matías, la administración pública, en comparación al Producto Interior Bruto, la administración pública estadounidense es mucho más baja, de un volumen mucho menor que cualquier país europeo, porque el sector público en Estados Unidos tiene un mucho menor peso que en Europa. Yo creo que no tenemos tiempo para discutir si esto es bueno o es malo.
Entonces, claro, es lo que hay. Si el sector público en Estados Unidos tiene mucho menor peso, claro, esa salida está mucho más limitada. Yo, Santiago, solamente te quería preguntar, es que cada vez que hablamos de Estados Unidos, hablamos de emprendedores y del prendedor, o sea, del incendiario que hay ahora mismo en la Casa Blanca. Claro, es que lleva 4 meses y medio solamente. ¿La economía mundial puede soportar las idas y venidas de este individuo y de su gobierno durante 3 años y medio más? No. Absolutamente no. No hay más preguntas, señoría. No, Isaías, de hecho te voy a dar un dato. Hay inversores, no me estoy refiriendo al vecino de al lado, o sea, inversores potentes que están vendiéndose deuda de Estados Unidos. O sea, se la están literalmente sacando de encima. Se está perdiendo confianza en la deuda de Estados Unidos y lógicamente se está perdiendo confianza en el dólar. Esto es malísimo. Esto es malísimo para Estados Unidos, evidentemente, pero es malo para todos. ¿Por qué? Porque el dólar es la divisa en la que cotizan todas las materias primas, por ejemplo. Y esto es muy peligroso. O sea que radicalmente no. Yo supongo que alguien le va a decir al señor este que pare algún día. O sea, estoy convencido de ello, porque si no nos vamos al cuerno. De hecho, hay una entrevista que publicó Bloomberg hace como una semana, una cosa así, que se le hacía a Diamond, al consejero delegado de JP Morgan, y este hombre decía en la entrevista que la probabilidad de que Estados Unidos entre en una situación de no crecimiento e inflación, pues es cerca del 30%. Ya, bueno. Pues a ver si para. Nosotros de momento paramos aquí, Santiago. Próxima semana seguimos haciendo números, ¿vale? Vale, hasta luego. Buenas tardes a todas y a todos. Chao. Hasta luego. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Es un contraste brutal, pero estamos hablando de problemas económicos, de dudas, de incertidumbres, problemas económicos del primer mundo. Y ahora saltamos una vez más a algo que no podemos olvidar ni queremos olvidar, que es lo que ocurre en Gaza y que tiene que ver directamente no ya con los recursos, con los empleados públicos, con las carreras tecnológicas, sino directamente con poder comer cada día. O no comer, vivir o morir. Hoy los centros de reparto de comida están cerrados directamente y el ejército israelí ha pedido a la población que no se acerque a las zonas de reparto para que no ocurra lo que ha ocurrido en las últimas horas, que han matado a casi 30 personas que hacían cola en uno de esos lugares. Hemos invitado un día más a asomarse a la ventana a Beatriz Lecumberri, periodista especializada en información internacional, ahora en Planeta Futuro del país y autora del libro Palestina, la Tierra Estrecha. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que lo hemos hecho sobre todo porque tú tienes a alguien muy cercano, al que conoces de los años, que ha sido corresponsal en Jerusalén, con el que estás o con cuyo material estás ahora en un proyecto que nos explicarás con detalle, uno de cuyos capítulos está dedicado precisamente al hambre. Cuéntanos de qué va esto, Beatriz, por favor. Sí, pues mira, esta persona de la que habla se llama Ahmed Abu Kamail, tiene 38 años, es camarógrafo, gazatí, se ha desplazado seis veces en lo que va pues desde octubre del 2023, tiene 4 niños pequeños y nunca ha salido de Gaza en toda su vida. Y él pues nos lleva en este capítulo concreto del que vamos a hablar hoy a un campo de refugiados que se llama Nuseirat, que está en el centro de la Franja de Gaza, donde de 6 de la mañana a 12 nos describe cómo es la repartición de una sopa de lentejas. Hay centenares de personas esperando, la mayoría ancianos y niños. Y es una distribución de alimentos que la organiza el Programa Mundial de Alimentos, no este organismo un poco opaco que han creado Estados Unidos e Israel, sino este organismo de la ONU, que también Israel está dejando entrar muy a cuentagotas camiones de la ONU para que sigan repartiendo comida. Menos que de este otro organismo, pero sí. Entonces, podemos escuchar, si te parece, el primer corte, como él describe esto. Nada es tan duro como el hambre en Gaza, solo la muerte. El hambre es una muerte lenta. Aquí es donde la gente recibe un plato de comida sencilla, donde las madres, los niños hacen cola para llevarse una sopa que comer.
ليحصلوا على القليل من الطعام. Las imágenes son, realmente los detalles son atroces, ¿no? Porque vemos pues casi como botes oxidados, cualquier cosa vale, ¿no? Para recoger comida, y eso cuando hay suerte, porque hay mucha gente que se va con las manos vacías o con un pequeño bote de comida que puede ser la única comida del día para 8 personas, cuando aquí eso sería un aperitivo, ¿no? Para 2 o 3 personas, ¿no? Podemos escuchar, si quieres, el segundo corte de este vídeo. Mubarak ya am. Este niño ha conseguido llenar su plato. Felicidades, chaval. Este niño es como yo. Aquí todos somos iguales. No hay ricos, no hay pobres. Y lo que estáis haciendo en el país es agrupar por capítulos la historia, el drama de Gaza. Sí. El hambre es uno, desde luego. El hambre fue el primer capítulo de esta especie de diario que se nos ocurrió usar a Ahmed, usar lo que Ahmed está viendo para hacer un diario personal de cosas de la vida cotidiana. Sí. A mí me parece que la vida cotidiana en Gaza es noticia y no sabemos lo que está pasando. Entonces, son 5 capítulos, empezamos a difundirlo el lunes y era este era el primer capítulo, el hambre, evidentemente, porque es la actualidad y lo más apremiante. Ayer difundimos otro sobre su vida de desplazado, donde nos enseñaba pues desde dónde hace pipí, dónde carga el teléfono. Hoy hemos difundido otro sobre la educación, que mostramos una tienda de campaña con una profesora que les enseña a deletrear a los niños para que no pierdan el hábito de aprender, algo que en Gaza era realmente un derecho como súper preciado, ¿no? En Gaza no había apenas analfabetismo antes del inicio de esta guerra, muy por debajo, un porcentaje creo que era del 2%, nada que ver con otros países del mundo árabe. Y el jueves vamos a difundir otro sobre el agua, que es otro de los temas. No es hambre, pero es sed. La mayoría de las estructuras de distribución de agua han sido total o parcialmente destruidas. El 90% de las familias en este momento ha reducido su consumo de agua. La OMS dice que para que una persona viva más o menos decentemente se necesitan 15 litros de agua al día para cocinar, ducharse, y en Gaza en este momento no pasan de los 5. Qué desastre, por favor. Eso es. Y el último capítulo hablamos del miedo, que es algo difícil de describir, pero bueno, ese zumbido de los drones permanentemente, día y noche, ¿no? Que es terrible, ¿no? Lo más terrible es que la gente de Gaza te dice que cuando no lo oye, dice, ¿qué está pasando? Sí, sí. O sea, ya se han acostumbrado a ese moscardón, ¿no? Día y noche, el miedo de los niños, en fin. Joder, gracias por el trabajo, mira, de verdad. Porque, por cierto, al hilo de lo que estamos contando de Gaza, hay que recordar que los periodistas extranjeros no pueden entrar, ¿eh? Desde el comienzo, tanto el gobierno como el ejército israelí no dejan entrar a nadie. Eso es algo que viene denunciando Reporteros Sin Fronteras. Y yo quería comentar un momentito un comunicado de Reporteros Sin Fronteras de hoy mismo, que por cierto cumplen ya 30 años de vida, dando las gracias a la periodista de La Sexta, Mamen Mendizábal, que estuvo hace poquito aquí en la ventana de la tele, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues el otro día se fue al concurso de Juan Rabonet, al Quien quiere ser millonario, coño, y ganó. Ganó 30.000 euros. Y ha donado los 30.000 euros a Reporteros Sin Fronteras. Yo creo que había que decirlo y me hace mucha ilusión comentarlo. Y ya sé que el salto es muy grande. Pero lo que hemos visto hoy en un hotel de Madrid, a propósito de la comparecencia de la ya famosa Leire Díez, ha sido un capítulo de Esperpento Sin Fronteras, si me permitís la licencia. Hasta ahora suponemos que ya la ex militante socialista, bueno, en fin, todo lo que ha dicho ha dejado un tumulto, carreras, la aparición del empresario Víctor Galdama, que está investigado por blanqueo de capitales, por fraude y tal. Un desastre, un follón. Yo, como creo que estamos ya muy servidos y habrá minutos y horas de análisis, tertulias, declaraciones de esto es una vergüenza o esto es un montaje, como vamos ya tan servidos, Isaías ha tenido una idea magnífica. Ha elegido como palabra del día hoy en la ventana, ¿sabéis qué palabra ha elegido? A ver. Fontanera. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, esta mañana ha comparecido Leire Díez, ex militante del PSOE, a la que políticos de la oposición y medios de comunicación han calificado estos días así, como fontanera del partido o del gobierno a raíz de esas conversaciones comprometidas y un poquito turbias que han visto la luz. Ella misma ha usado el término esta mañana para negar que lo fuera. Esta es una palabra curiosa. El femenino, por ejemplo, no apareció hasta 1984 en el diccionario, porque seguramente entonces, como hoy, no eran muchas las mujeres dedicadas a este oficio, dedicado, según la definición académica, a la instalación y reparación de las conducciones de agua y de calefacción de los edificios. No hay otra acepción.
una profesión conocida a través de los tiempos con otros nombres como linternero o lampista, por ejemplo, porque se servían de lámparas o de linternas para detectar las averías debajo de los oscuros fregaderos, o plomero porque trabajaban con cañerías de este metal, o en Nicaragua pajero, y no me preguntes, Francino, no por lo haré. qué. No pensaba hacerlo, no. Me parece estupendo. Pero bueno, Leire Díez, desde luego, seguramente no ha tocado una tubería en su vida. Y este uso metafórico aplicado a la política, pues también es curioso. Se emplea para referirse a esas personas de segundo, de tercer nivel, que, por seguir con la metáfora, se ocupan en diversas organizaciones de que todo fluya correctamente, de mantener limpias las cañerías, de taponar filtraciones indeseadas, de desatascar las cloacas y, en fin, de prevenir inundaciones. Parece que el término nació en los años 70 durante el escándalo Watergate en Estados Unidos y lo acuñó un miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales que bromeó sobre su trabajo diciendo que consistía en detener algunas filtraciones sobre el presidente Nixon, como si fuera un fontanero, dijo, y ahí quedó la palabra. En nuestra democracia es larga la nómina de fontaneros, tanto en la Moncloa como en todos los partidos políticos, y aunque su trabajo es discreto por naturaleza, no ha sido ni es necesariamente turbio. Dicho sea esto, en honor de los nobles fontaneros de verdad, que bastante tienen con lo suyo, y de los honrados fontaneros políticos, que en la historia lo son o lo han sido. Fontanero, fontanero, vengo a mirar la cocina, ya limpia la cañería del lavabo y la letrina. Fontanero, fontanero, también arreglo el fogón, le reparo la cisterna, destruyo el sanitario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.